Hola, mi nombre es Kelly Beltrán y a continuación voy a exponer acerca de la conducción de calor en régimen estacionario, para lo cual se plantea el siguiente objetivo: determinar la temperatura de la superficie interna de una tubería y su flujo de calor mediante condiciones de convección de frontera para el análisis de los factores que afectan esos parámetros. Los datos del problema son los siguientes: vapor de agua fluye a través de una tubería a una temperatura y coeficiente de transferencia de calor constante. Tiene que el fluido externo es aire a una temperatura y coeficiente de transferencia de calor fijos. También se proporcionan datos acerca de la longitud de la tubería, el diámetro interno, el espesor y la conductividad térmica. En base a eso podemos identificar que la transferencia de calor va a ocurrir desde la superficie interna hacia el exterior. Y por ende vamos a establecer las siguientes suposiciones. La transferencia de calor es estacionaria, la transferencia de calor es unidimensional, no existe generación de calor y las propiedades térmicas, como lo son la conductividad térmica y el coeficiente de transferencia de calor por convección, son constantes. Para eso vamos a tener que plantear la ecuación de conducción de calor, donde el sistema que vamos a analizar es un cilindro, por ende el número n es igual a 1. Dado que no existe generación de calor y el sistema es un estado estacionario, podemos eliminar estos términos y resolver la ecuación diferencial, donde vamos a obtener el siguiente perfil de temperaturas. Este perfil de temperatura tiene dos constantes de integración que son variables desconocidas. A su vez, está en función de las temperaturas internas y externas de la tubería, que también son variables no conocidas. Por ende, vamos a necesitar dos expresiones adicionales para poder resolver este sistema de ecuaciones. Y vamos a utilizar las siguientes condiciones de frontera. Tenemos una tasa de conducción de calor por convección y vamos a relacionar aquí las temperaturas de los fluidos, tanto interno como externo, mediante las siguientes dos expresiones. De esta manera vamos a obtener un sistema de ecuaciones de 4 variables y 4 ecuaciones. Resolviendo este sistema vamos a obtener el siguiente perfil de temperaturas, donde hemos identificado que la temperatura interna de la superficie del tubo es 47 grados centígrados y el flujo de calor es 35 kilowatts. En base a esto podemos identificar que los factores que afectan a ese comportamiento del sistema van a ser el espesor, la variación de temperatura y el flujo de calor, donde mediante un estudio paramétrico hemos identificado que la temperatura de la superficie interna de la tubería tiene una relación decreciente con respecto al diámetro interno de la tubería, dado que a medida que ese diámetro aumenta, el espesor disminuye y por ende se facilita el equilibrio térmico. Por otro lado, podemos emplear también un estudio paramétrico entre el flujo de calor y el espesor y la diferencia de temperaturas en lo que respecta al fluido interno de la tubería. Podemos emplear aquí el fundamento teórico de la ley de Fourier, el cual indica que el producto entre el área de transferencia de calor y la diferencia de temperaturas es directamente proporcional al flujo de calor y a su vez el flujo de calor va a ser inversamente proporcional al espesor. Y eso es lo que obtenemos en el estudio paramétrico. En el primer gráfico podemos obtener una tendencia decreciente en lo que corresponde al flujo de calor versus el espesor y podemos tener una tendencia creciente en lo que respecta a la temperatura del fluido interno versus el flujo de calor. Dado que la práctica no se realiza en un simulador, vamos a tener ciertas limitaciones que no son técnicas, pero sí pueden ser importantes en una práctica real, dado que las suposiciones que hemos hecho no pueden ser idóneas para lo que es una práctica real, dado que las variables, dado que las propiedades térmicas y físicas de los materiales pueden variar como corresponde a la conductividad térmica. Tenemos que durante el proceso de convección de calor, el coeficiente de transferencia de calor no es fijo y por ende va a depender de varios factores como son la configuración geométrica del sistema, las propiedades físicas y termodinámicas de los fluidos y su velocidad. También hemos establecido condiciones de operación estacionarias, lo que en la práctica real no sucede, dado que la temperatura no se mantiene fija con el tiempo ni con la posición. Por ende, el análisis se va a extender a un régimen transitorio. En conclusión, podemos decir que al emplear la ley de Fourier en un sistema aislado, podemos establecer condiciones en régimen estacionario para relacionar los distintos mecanismos de calor, como lo hemos hecho en este ejercicio. Hemos identificado que la temperatura de la pared interna de la tubería es 47 grados centígrados y su flujo de calor es de 35 kilowatts. Mediante un estudio paramétrico hemos determinado que existe una relación decreciente entre la temperatura interna y el diámetro interno, dado que se facilita el equilibrio térmico, y aplicando la ley de Fourier hemos demostrado que el flujo de calor es inversamente proporcional al espesor y directamente proporcional a la temperatura del fluido interno. Muchas gracias.